Y cuando nos enfrentemos a distintos problemas, por ejemplo, vamos a ver unos, ¿sí? En donde el ángulo al que observa la persona, ¿sí? Tiene mucho que ver. Tiene que ver en su altura, si se hace referencia, ¿sí? Entonces, cuando tengamos ejercicios donde tenga que ver este ángulo de elevación, que viene siendo a partir de la vista hacia arriba, ¿sí? Prácticamente cuando tenemos que voltear la mirada hacia arriba, y cuando volteamos la mirada hacia abajo es el ángulo de depresión. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuando tengamos ejercicios en los que se involucre esto. Regresamos a la imagen para que quede claro. Ahora vamos a pasar a este ejercicio donde nos dice, desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura. ¿Sí? El rascacielos, el edificio, mide 527 metros de altura. Dice, bajo un ángulo de 42. Fíjense dónde estoy colocando el ángulo, ¿sí? Y dónde estoy colocando la altura del edificio. Calcular, ahora sí, nos pide la distancia que hay desde el supermercado, o sea, el punto C es el supermercado, hasta la puerta del rascacielos, ¿sí? Lo que viene siendo nuestra horizontal. Ok, ahorita ustedes ya tienen, ¿sí? Ya tienen prácticamente el dibujo, ya no tendrían que interpretar el problema. Entonces, háganlo para que me digan cuánto nos está dando, ¿sí? La X, que es la horizontal, que va desde la puerta del edificio hasta el supermercado. Entonces recuerden que lo primero que tienen que hacer es buscar la razón trigonométrica que me está involucrando los datos que tengo. Entonces intenten hacer, porque recuerden que hoy les voy a marcar su actividad. A ver, los datos que nos dan entonces, ¿sí? Tenemos que fijarnos en primero en el ángulo que me están dando. Aquí está, es el ángulo C. ¿Y qué relación tiene ese ángulo con el 527? Que es su cateto opuesto. Ok, es su cateto opuesto. Muy bien. Y en la X que yo quiero determinar, bien, la X, ¿qué relación tiene? Que
Que es su cateto adyacente. Ok, es su cateto adyacente. Entonces, recordemos que la razón trigonométrica que me involucra al cateto opuesto entre el cateto adyacente es la tangente. En este caso, tangente del ángulo C, ¿sí? Es igual al 527 dividido entre la X que yo conozco, que quiero, perdón. Ahorita vemos de manera, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. Ahorita esa X que yo quiero me está quedando en la parte de abajo, ¿sí? Anteriormente, esa X me quedaba aquí en la parte de arriba y prácticamente multiplicaba. Bien, entonces tenemos que dejar sola a la X. Vamos a hacer unos movimientos para poder llegar. Ok, entonces empezamos. Esa X que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando del otro lado. Va a multiplicar a la tangente de C. Y ya hice un primer movimiento. Ahora esa X se pasó de ese lado. ¿Sí? Ahora yo la quiero dejar sola. Para que yo la deje sola, sí, tengo que quitar a esa tangente de C que tengo ahí. Entonces, ahorita vamos a hacer dos cosas. Esa tangente de C, ¿sí? Yo ya tengo el valor de C que me lo están dando, que es 42. Y lo voy a poner de una vez. Ahora sí, esa X la tengo que dejar sola y tengo que quitar a la tangente de 42. Entonces, esa tangente de 42 que está multiplicando, ¿sí? Va a pasar del otro lado dividiendo al 527. Y de esta manera, ¿sí? Yo ya tengo la operación que debo realizar para encontrar el valor de X. Okay. Cuando yo realice esto en la calculadora, me va a quedar que X es igual a ¿cuánto les dio? 585.29. Ok, 585.29 en este caso metros. ¿Sí? Y esa es la distancia que hay de la puerta prácticamente del edificio o de la base del edificio hasta la puerta del supermercado, ¿sí? La distancia de A a C. Ok, voy a volver a explicar para los que se acaban de integrar. Y dice, sí, ya tengo el triángulo ya que representa al supermercado y el ático y todo lo demás. Sí, entonces lo primero que tienen que fijarse es el ángulo que les dan. Ahí lo pueden ver, es el ángulo de 42. Y buscar la relación de los datos que me dan y el dato que me piden. Aquí me dan ese 527 y me están pidiendo la X. Ahora tengo que buscar la relación también, ¿sí? Del 42 con el 527 y vemos que es su cateto opuesto. Y la relación de el ángulo con la X es el cateto adyacente, ¿sí? Y la razón trigonométrica que me involucra al cateto opuesto entre el cateto adyacente, pues es la tangente y por eso pusimos la tangente, ¿sí? Entonces, representamos tangente del ángulo C es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Perdón, cateto opuesto entre el cateto adyacente, que fue lo que hicimos aquí. Luego, ese valor del ángulo C ya lo cambiamos por el ángulo de 42. Y esa X que está abajo, la vamos a pasar del otro lado multiplicando. Ok, ahora como necesitamos su valor, ¿sí? Queremos que esté sola esa X. Entonces, todo el valor de tangente de 42 que se está multiplicando a la X, lo vamos a pasar dividiendo del otro lado. Una vez que tengamos esto, hacemos el cálculo y nos dio ese 585.29.
29. ¿Ok? Entonces copien para continuar con los ejemplos. Maestra, tengo una duda. ¿Qué pasó? Cuando la incógnita esté arriba, se va a multiplicar. Y cuando esté abajo, se pasa multiplicando y pues la otra se pasa dividiendo. Sí. Ok. Hoy estamos 23. Okay, vamos al siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Acá otra vez yo ya les doy el dibujito. Entonces, dice lo siguiente. Si Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber a qué altura alcanza, ¿sí? Ese triangulito naranja es la cometa y quiere saber la altura. Cada vez que les hable de altura, sí, siempre va a ser la vertical del triángulo. Sí, eso que siempre lo tengan en cuenta. Siempre que se hable de altura, es la vertical del triángulo. Ok. La sombra dice acá, la sombra de la cometa, ¿sí? Comienza a sus pies y termina a 6.7 metros y forma un ángulo con el piso de 39, ¿sí? Entonces recordemos que la sombra, igual, siempre que les hable de la sombra, es la horizontal. Entonces recordemos que nosotros cuando vemos nuestra sombra, pues prácticamente está proyectada en el piso. Y nos pregunta, ¿a qué altura se encuentra la cometa? Entonces copien el problema y ahorita vemos cómo se realiza. Hola, maestra. Soy Melissa. Hola, Melissa. Disculpe, es que me acabo de unir porque mi internet no agarraba. Ah, ok, no te preocupes, Melissa. ¿Está explicando tema o ya dejó alguna tarea? Estamos viendo ejercicios y de último vamos a dejar la actividad de participación. Ah, ok, gracias. De nada.
Ok, entonces prácticamente ya no debe haber ningún problema porque ya tienen el triángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a utilizar en este ejemplo? Igual la tangente. Igual la tangente. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos, ¿sí? En este caso, nuestro triángulo no tiene la notación. Vamos a ponérsela del ángulo. Vamos a ponerle el ángulo A. Y para que veamos. Ok, entonces, muy bien, la tangente es la razón que vamos a utilizar porque nos pide el cateto opuesto del ángulo que tenemos y tenemos como dato el cateto adyacente. Entonces vamos a poner tangente. El ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es de 6.7 metros. Y entonces aquí la incógnita está arriba. Entonces les decía que aquí prácticamente solo tienen que multiplicar. Entonces vamos a sustituir el valor del ángulo tangente de 39 es igual a X entre 6.7. Y quiere decir que la X, ese 6.7, recuerden, lo pasamos del otro lado multiplicando. Y cuando hagamos esta operación, vamos a saber cuánto vale X. ¿Cuánto les está dando X? Me dio 5.42. 6.7. 5.42. Perfecto. Ok. Y de esta manera quiere decir que la altura que alcanza la cometa es de 5.42 metros. ¿Sí? Entonces copien para ir con el siguiente. Sí, a ver, este va a ser el último y les voy a dejar actividades. Este que es importante. Ok. Que vamos a ver unos más interesantes. Este lo voy a dejar para participación. Entonces, copien este que acabamos de resolver de la cometa. Ahorita voy a buscar uno de los que tenga acá, ¿sí? Que sea un poquito, por ejemplo, en este, vamos a ver que involucra un dato que tenemos ahí, que está un poco raro. Entonces, vamos a leer lo siguiente. Dice, una persona observa en un ángulo de 52, ¿sí? La persona que está observando en un ángulo de 42 ya hace referencia a este ángulo de elevación del que les hablaba, ¿sí? O sea, a partir de su vista hacia arriba se está formando el ángulo. Por eso pueden ver ahí a la personita que después de su altura, a partir de su vista,
¿sí? Se está formando el ángulo de 54. Entonces, una persona observa en un ángulo de 54 lo alto de un edificio, ¿sí? Si la persona mide 1.72 metros y está ubicada a 18 metros de la base del edificio, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, él prácticamente el ángulo que forma no lo está formando desde el piso. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de ejercicios? Tomamos como dato el 18, ¿sí? La altura. Y la altura que vamos a formar prácticamente después habría que sumarle, ¿sí? La altura de la persona para tener la altura total del edificio. Bien, entonces háganlo, sí, se los muestro en la figura, porque el día que yo les marque, tienen que tomar en cuenta cuando se habla de la altura de la persona, para que sepan identificar qué les está pidiendo realmente. ¿Sí? Entonces, a ver, opuesto, sí, podemos ver que de nuevo se utiliza a la razón de la tangente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29. Ok, ya saben ustedes cómo realizar y que me conteste una persona que no haya participado para que yo sepa si realmente están entendiendo. Sí, tienen que hacer el mismo procedimiento anterior. Entonces, primero que me digan la altura del triángulo que se forma. Cuando ustedes determinen la altura, prácticamente van a determinar esta altura que les voy a remarcar. A ver. ¿Sí? En esta parte. O sea, una parte nada más de el edificio. ¿Sí? Por eso va a ser necesario que después de que se halle esa altura, ¿sí? Se le sume la altura de la persona. Ok, entonces, ¿cuánto les está dando esa altura que yo ya remarqué? A ver, vamos a ver quiénes tienen apagada su cámara. A ver, Adonis, Arif, que me contesten. Dominic, Osvaldo, que me digan. Manuel Carrillo dice que, ok, le dio 24.77. Vamos a ver si es cierto. Insertar. Ok, vamos a hacerlo un poquito. Ok, solo lo que ya remarqué. Ahora, del edificio completo, pues habría que sumarle, ¿sí? Lo demás. Entonces, vamos a ver.
es la tangente, entonces ya habíamos dicho, la tangente del ángulo de 54 es igual al cateto opuesto, que es la altura, vamos a ponerle H, cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 18. Y solamente nos queda multiplicar el 18 por la tangente de 54. Ok, entonces 18 por la tangente de 54 me da 24.77, muy bien, metros. Esa altura, ¿sí?, es la que remarqué, pero tienen que tener en cuenta, es muy importante que lean lo que les está pidiendo. Dice, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces, a ese 24.77 vamos a sumarle la altura de la persona, que mide 1.72, y nos da 26.49. Ok, vamos a ponerlo 26.49 metros, ¿sí? Es la altura total del edificio. Ok, ¿dudas con respecto a este ejercicio? Porque ahorita les voy a marcar su actividad. Voy a elegir los problemas. A ver, entonces ahorita les doy chance que copien esto. Ok, esta no, esta puede ser un poco confusa. Esta también. Esta se las voy a dejar para Suada. Ok, del sol en primer momento, ya en pose directa. Ok, esta, aquí va a empezar entonces la actividad de participación. Ahorita les regreso. Que copien entonces este, ¿sí? Y ahorita les digo qué problemas van a ser para la actividad del día de hoy. Sí, entonces para la actividad, ya les voy a subir estas diapositivas para que se puedan basar en los ejemplos, ¿sí? De todas maneras, ustedes creo que ya tomaron nota de algunos, de todas maneras se las voy a subir para que, si no alcanzan a copiar todos los problemas, pues puedan basarse en el archivo, ¿sí? Recuerden que la actividad se entrega hoy, le vamos a poner hora a las 5 de la tarde. Y recuerden que mañana se trabaja en la plataforma Classroom, ¿sí? Con su hada. En dado caso de que haya dudas, pues voy a tratar de estar pendiente, debo de estar pendiente, pero pues prácticamente es todo lo que se vio a partir de, terminamos con triángulos, pura razón trigonométrica, ya vimos el teorema de Pitágoras, ya está todo. Entonces, esta hada van a ser puras razones trigonométricas. Maestra, ¿el hada tiene un tiempo definido para entregar? Sí va a tener, la vamos a dejar, la voy a subir hoy y la vamos a dejar para, ustedes deben de comenzar la mañana, que es jueves, y la fecha límite de entrega va a ser hasta el viernes, ¿sí? Para que tengan chance de realizarla, ¿sí? El viernes vamos a ponerle, lo voy a apuntar porque luego les digo algo y pongo otra cosa. Va a ser el día ADA 2, fecha límite, viernes a las 7 de la noche.
Maestra, vieron algo. Hoy no me agarraba mi computadora y pues tuve que poner en el teléfono y no me dejaba meterme a mí. Ok. Pues prácticamente de nuevo vimos este tipo de ejercicio, ¿sí? Donde dice que una persona observa. Entonces, cuando habla de una persona observa, sí, prácticamente está realizando ese ángulo de 54 a partir, sí, de su vista para arriba. Entonces, al final les pide la altura del edificio, pero la altura que van a hallar con la razón trigonométrica, pues prácticamente es esta altura que yo tengo remarcada. Entonces tenemos que utilizar la altura de la persona para saber cuánto mide el edificio, ¿sí? En total, que solo es sumar lo que ya habíamos buscado con la altura de la persona. Ok, ahorita les voy a ir diciendo qué va a pasar con la hada. Entonces vamos a marcar unos ejercicios. Aquí empieza la actividad de participación. Ahorita voy a ver cuál es. Y esta se sube el día de hoy antes de las 5 de la tarde. Este es el primero, entonces vayan copiando. Ya no les doy la figurita, ustedes tienen que, sí, tienen que construirla. Ok, esta. Esta. Ok, aquí ya tenemos dos. Y aquí dense cuenta que habla de la estatura de un hombre en el 2. Pero no habla del ángulo que proyecta al observar. Entonces, traten de imaginarse los problemas para que puedan realizar la figura. De todas maneras, ahorita que les puedo ayudar un poquito en las figuras. A ver, este también. Okay. Vamos a dejarlo en estos tres. Este no. Ok, solamente estos tres. Entonces aquí comienza el primer y segundo y después el tercero. Ok, entonces les decía que el día de mañana ya van a poder consultar su hada, que tiene como fecha límite el viernes a las 7 de la noche. Viene prácticamente las razones trigonométricas, ¿sí? Todo lo que ya vimos. Y recuerden que se realiza de manera individual, con todos los procedimientos. Lean muy bien lo que se les está pidiendo. Ok, mientras copia, voy a ver si no se quita esta cosa. Y vamos a ver qué actividad viene siendo. Ya es la actividad número 7. Entonces les voy a crear aquí el espacio. Actividad de participación número 7. Número 7 se entrega el día de hoy, 23 de septiembre, hasta las 7 de la noche. Y listo. Bien, copien
y empiecen a leer los problemas, ¿sí? Y si hay alguna duda, si hay alguna duda, si se trabaja ahorita para que tengan bien realizada la representación del problema. Okay, igual ahorita, que no se me vayan a confundir, le voy a cortar estas diapositivas y me hagan todo. Okay. Sí, ahorita les voy a subir estas diapositivas. Y se las quito de acá. Ok, aquí está la actividad de participación número 7. Entonces copien esos dos. Se los voy a subir de una vez para que no tenga ningún pendiente y lo puedan realizar apenas puedan. Entonces, material. Le voy a poner problemas de razones trigonométricas. Ok, lo subimos de una vez. Sí, recuerden que igual, todas estas clases, prácticamente desde el primer día, están disponibles en el canal de YouTube de la escuela. No sé si algunos maestros ya les dijeron, ya les comentaron, ¿sí? Por si no quedó en claro un tema, pueden volver a ver la clase, pueden ver los ejemplos que se trabajaron, ¿sí? Entonces, prácticamente, al menos yo le tengo puesto como el nombre de la materia. Al poner ustedes la representación matemática y sus aplicaciones, ahí les va a aparecer varios videos y pueden entrar directamente al canal de la escuela. Y ahí ya están por fecha prácticamente y por salón, sí, se sube todo. O sea, aunque esta clase yo la dé en otro salón, sí, se suben todos los videos y ahí ustedes pueden buscar segundo G y prácticamente ahí está disponible todo. Ok. Entonces, este es el primer y segundo problema y aquí está el tercero. Okay, los que ya terminaron de copiar, traten de dibujar, ¿sí?, su triángulo con los datos que se les da. Si tienen alguna duda, díganme.
Ok, entonces vamos a ver si todos pusieron su nombre. Voy a checar a ver quiénes están. Somos 3, 6 por 5, 30. Y yo 30, aunque menos. Yo somos 30. Ok. Estamos prácticamente 3, 5, 6 y 23, 29. Muy bien. Ok, vamos a empezar a leer. Dice, si un ángulo de elevación del Sol, el ángulo de elevación del Sol se mide con respecto a la horizontal, es de 40 y tienen un poste que proyecta, el poste obviamente es la vertical y la sombra es el 32. Está fácil, sí, nada más que el 40 deben saber ubicarlos. El ángulo de elevación del Sol. Ok, vamos a poner aquí el triangulito. El poste y el ángulo de elevación. Si el ángulo de elevación del Sol, el Sol está acá arriba. Ok, recuerden que es el ángulo al que se está elevando prácticamente el Sol. Entonces, ese 40, que es el que les puede confundir, es este que está acá, porque es el ángulo que está formando el Sol, la elevación del Sol con el poste. Entonces, es este 40 que está acá. La sombra, ¿sí?, del poste va aquí abajo, que es 12, y me pide que calcule su altura. Entonces, aquí no debe haber problema. Aquí me dan otra vez, si el ángulo de elevación del Sol es 31, vuelve a quedar de este lado el 31. Calcular la sombra proyectada de un hombre de 1.80. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo ya no tengo lo del poste, ya tengo la altura. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo, nada más los datos cambian. Tiene está muy interesante. Dice, un rectángulo mide 31 de longitud por 18 de ancho. Calcula la longitud de la diagonal y el ángulo formado por esta. Y el lado mayor y el mayor de los dos lados, ¿sí? Entonces tienen que dibujar su triangulito, poner su diagonal y determinar el ángulo que está formando la diagonal. Pueden hacer uso del teorema de Pitágoras, sí, pero van a tener que utilizar razones trigonométricas para determinar valores de ángulos. Ok, entonces ya saben, estas diapositivas ya están en Classroom, sí, ya está también el espacio donde van a entregar esta actividad, ya están diapositivas, ya está todo. Recuerden, mañana ya estará disponible la ADA 2, la van a realizar y tienen como fecha límite el día viernes para subirla hasta las 7 de la noche. ¿Ok? ¿Dudas? Si no hay ninguna duda, nos vemos hasta el lunes. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Ya pueden irse desconectando.
Maestra, en el tercer problema, ¿podría ponerme cómo quedaría la diagonal del rectángulo? Es que me recuerda eso que dice de el mayor de los dos lados. Ok, vamos a hacer entonces nuestro rectángulo aquí. En el tercero dice, tenemos que estamos hablando de un rectángulo. Sí, dibujamos nuestro rectángulo. Entonces el rectángulo tiene un lado más largo que otro, entonces eso es lo que dice. Tiene 31 por 18. Quiere decir que aquí mide 31 y del otro lado mide 18. Calcula la longitud de la diagonal. Si la diagonal prácticamente, como es un triángulo, perdón, como es un rectángulo, no importa si la trazan de aquí para aquí o de acá para allá. Entonces vamos a trazarla de este lado. Y ya cuando trazamos la diagonal, pues ya tenemos nuestro triángulo. Sí, acá mide 18 y prácticamente este 31 es lo mismo que acá. Sí, ya tenemos este triángulo. Entonces, tenemos que hallar la diagonal, sí, esta diagonal que pueden prácticamente determinarla con el teorema de Pitágoras, y el ángulo formado por esta y el lado mayor de los dos. Ok, y el ángulo formado, ok, el ángulo formado de la diagonal y el lado mayor, o sea, esta diagonal con el lado mayor que es este 31, prácticamente estarían buscando, ¿sí?, este ángulo que está aquí. Entonces, ese prácticamente es su ángulo A. Entonces, así les quedaría y lo que están buscando es el ángulo que se forma con la diagonal y el lado mayor del rectángulo, que es este que está acá. ¿Sí? Y listo. Gracias, maestra. De nada, entonces, bueno, nos vemos el lunes.